Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy es un vídeo especial, con esta estrategia llegamos al vídeo número 100, con lo cual el vídeo y la estrategia tienen que ser especiales por necesidad. Para aquellas personas que se unan nuevas al canal, pues se estarán preguntando qué es eso de la estrategia número 100. Bueno, debajo de cada estrategia tengo puesto un numerito para llevar un seguimiento, un orden. De todas formas, lo vais a ver mucho más claro en el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram ahora mismo hay una actualización en la cual se pueden separar diferentes temáticas dentro del propio grupo. Y una de nuestras temáticas es todo el listado de estrategias numeradas con la temporalidad recomendada, con los indicadores a usar y con un link directo al vídeo. Y con esta estrategia que os vengo a presentar hoy, llegamos a la número 100. Por eso digo que es un día especial, una estrategia especial. Estos son los indicadores que vamos a usar, no solo para esta estrategia, sino también para las novedades que os había anunciado que íbamos a tener. Todavía no tengo una fecha para empezar con los directos, pero vamos a empezar con esta estrategia que os vengo a presentar hoy. Por eso es muy importante que veáis el vídeo al completo para entenderla a la perfección. En primer lugar os voy a presentar los indicadores. Muy bien, aquí los tenemos. El primer indicador es Quotex Inversiones Strategy 8. Creador Fab Indicators. Podemos entrar aquí en leer más y aquí tenemos todo lo relacionado con el indicador. Tenéis una parte en inglés y después la traducción al castellano. Si queréis saber más sobre Fab Indicators y sobre otros indicadores del mismo creador, pincháis aquí en su nombre y directamente os redirigirá, ¿vale? Vamos a darle a quedarnos en la página. Por otro lado, vamos a usar el Absolute Strength Histogram V2, que es un indicador de fuerza, después lo vamos a ver más detenidamente. Y por otro lado vamos a usar el Volumen Profile White Buy and Shell Pressure Level. Bien, vamos a ver cómo lo tengo configurado. En primer lugar vamos a entrar en el indicador Quotex Inversiones, vamos a la configuración. Esta es la configuración que yo tengo por defecto, ¿de acuerdo? Pero esto es totalmente configurable. Hay un vídeo ya explicando este indicador, que lo sepáis. Solamente estoy haciendo un repaso para que veáis, porque ha habido nuevas actualizaciones y quiero que veáis cómo lo tengo yo configurado. Pero este indicador ya lo hemos presentado en el canal, ¿de acuerdo? Bien, esta es la configuración que yo tengo. Podéis sacarle alguna captura de pantalla si queréis. Ya os digo, si queréis saber más sobre todo esto, ver este vídeo. Es más, os lo voy a dejar por aquí. Ahí lo tenéis, ese vídeo, ¿vale? Echarle un vistazo a ese vídeo antes de ver este, porque si no, no os vais a aclarar. También he hecho varios vídeos presentando estos dos indicadores, el Volumen Profile y el Absolute. También os voy a dejar el vídeo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ver esos dos vídeos, ver los dos vídeos y después ya pasáis a ver este. Es muy importante que lo hagáis en ese orden. Bien, básicamente tengo mostrar las bandas, mostrar la EMA, que la EMA le di un valor de 200 en este caso. Usamos la EMA de colores, verde alcista, rojo bajista y amarillo, o más bien te indica zonas de rango, ¿no? Bien, esto ves marcado. Podéis marcar si queréis señales de los cartelitos de long y short. Yo no lo tengo marcado. Podéis usar la acción de precio, podéis bueno, tenéis aquí un montón de cosas. Ver los vídeos y lo vais a entender mejor. Bien, aquí tengo para mostrar también esta tabla informativa. Creo que tengo el grupo número 1, vale. Cualquier cosa que no entendáis, los que no habéis visto esos vídeos, verlos por favor. Bien, básicamente este indicador son las bandas de Bollinger. Creo que si habéis llegado a ver este vídeo, creo que ya todo el mundo sabe qué son las bandas de Bollinger, cómo se interpretan. Básicamente las bandas de Bollinger nos muestran la volatilidad del mercado, por eso es muy importante cuando este canal es estrecho, cuando se ensancha, cuando hay roturas, cuando hay tendencia, cuando está lateral. Es importante tener todo ese conjunto de cosas en mente a la hora de tomar cualquier decisión, ¿vale? De todas formas, para quien todavía no conoce las bandas de Bollinger o para quien no sepa ni tan siquiera lo que son, simplemente buscáis información en Google, podéis buscar perfectamente y os va a salir mucha información sobre las bandas de Bollinger. Es muy interesante conocer los indicadores con los que trabajamos. Es algo obvio, ¿no? No podemos colocar un indicador y
decir, entramos cuando esto hace esto y cuando esto hace esto otro y no sabemos ni lo que es, ni lo que está midiendo, ni para qué se usa, ¿vale? Esto es un indicador de volatilidad. Nosotros en esta estrategia, que es como se operan las bandas de Bollinger, es entrar buscando un retroceso. No buscando un retroceso, sino haciendo la entrada antes del retroceso, cuando haya una rotura de banda de Bollinger, como puede ser este caso. Rompe la banda de Bollinger y nosotros hacemos una operación en la dirección contraria, en este caso en long, ¿vale? No me refiero a este caso en concreto, ¿vale? Es un ejemplo, pero para que sepáis de qué manera operamos las bandas de Bollinger. Bien, este indicador creo que ya está explicado. Siguiente indicador es el volumen profile with buy and sell pressure. Hay muchos indicadores de volumen profile, pero yo me he decantado por este indicador por una sencilla razón, y es porque tiene tres colores. Por un lado tenemos el color verde, que me indica el volumen comprador. Por otra parte tenemos el color rojo, que me indica el volumen vendedor con su respectivo tamaño, dependiendo de la longitud o el tamaño de la barra. Pero también tenemos el color azul, y el color azul me está indicando que hay el mismo volumen comprador que vendedor. Entonces tenemos un dato también a tener en cuenta. Tenemos un dato más, que el volumen normal no lo indica. Entonces digamos que este indicador es mucho más completo que un indicador de volumen común. Bien, aquí si nos vamos a la configuración, esta parte la dejamos por defecto, y en estilo he quitado la media, que si le damos aquí la vemos aquí representada, yo la he quitado, y en el fondo le he puesto color blanco en todas las casillas. Si no, por defecto os va a venir el mismo fondo con el mismo color de las barras, ¿vale? Lo podéis quitar perfectamente y os quedaría así en negro, que bueno, lo vamos a dejar así en negro, mejor que con este color blanco. Vamos a dejarlo así. Lo demás tal cual. Aceptamos. Después en la práctica ya os voy a comentar cómo vamos a interpretar el volumen con las bandas de Bollinger y con el indicador que vamos a ver ahora, que es el Absolute Strength Histogram V2. Como os comentaba antes, este es un indicador que nos mide la fuerza. Después lo vamos a ver más detalladamente. En este indicador, si nos vamos a la configuración, estas dos, trazado de gráfico, las he quitado porque no las vamos a necesitar para nada. Y lo que también he hecho ha sido aquí darle opacidad. Esto por defecto viene así, la opacidad casi al mínimo. Pues tenemos que ir en Strength, en la pestaña de Strength, color 0, color 1, color 2, color 3 y color 4, entrando uno a uno y dándole opacidad al máximo. Solamente tenéis que hacer eso. Aceptamos. Bien, ahora sí, ya lo tenemos todo. Ahora vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación Kik, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo. En primer lugar, comentar que esto no es BingX, esto es TradingView. Esto es un indicador especial para TradingView. Bueno, los tres indicadores. Son tres indicadores que no vais a encontrar en ningún exchange, ni en BingX ni en ningún otro, ¿vale? Nosotros aquí es donde vamos a analizar y buscar posibles entradas, y después nos vamos a el exchange de BingX, que debemos de tener en otra pestaña o en otra pantalla, si tenemos otra pantalla, o en vuestro teléfono móvil o lo que sea, pero de forma paralela. Aquí analizamos y en BingX hacemos las operaciones.
Si nos vamos aquí a la configuración de las bandas de Bollinger, todas las monedas que tengo aquí, y por defecto os va a venir así, Crypto 1, Crypto 2, Crypto 3, son todos pares de monedas del exchange BingX, ya que es el exchange con el que trabajamos. ¿Que podéis usar otro exchange? Sí, claro que sí, pero recordad que puede que haya unas variaciones de precio y dependiendo en qué temporalidad operéis no se van a corresponder. De todas formas, aquí esto se puede configurar. Si le damos aquí al pincel, al lápiz, vamos a poder poner el activo que nosotros queramos. Bien, solo quería hacer mención a eso para que lo tengáis en cuenta. Bueno, entonces bien, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a ponernos a operar como locos, a buscar entradas y rebotes, hay que primero ceñirse a una temporalidad. Aquí quiero hacer también una pequeña aclaración, y es que yo esta estrategia la opero en 15 minutos. Pero ¿qué pasa? Yo ahora mismo cuando empiece a hacer los directos la voy a operar en 5 minutos. ¿Por qué? Porque es que si no vamos a estar cruzados de brazos, porque va a haber menos operaciones. Si estamos en una temporalidad más alta, va a haber menos opciones para entrar. Entonces no es viable. No es viable operar en vivo en 15 minutos y mucho menos en temporalidades superiores. Entonces he escogido la temporalidad de 5 minutos para explicar la estrategia y también es la temporalidad que voy a usar para hacer los lives en vivo. ¿De acuerdo? Pero que quede bien claro que mi recomendación es que después vosotros apliquéis la misma estrategia pero a una temporalidad de 15 minutos. Es como yo más a gusto me encuentro trabajando a 15 minutos, bien sea también por mi gestión de riesgo, porque me gusta trabajar con más tranquilidad, etcétera. Ahora bien, también hay miembros en el grupo de Telegram que esta estrategia la operan en 1 minuto, y en 3 minutos, y en 5 minutos, y les va perfectamente. También hay miembros en el grupo que operan las bandas de Bollinger sin nada más. Otros añaden otros indicadores. Es que aquí todo se puede combinar y siempre hay que buscar cada uno pues la manera o las herramientas con las que uno mejor se adecue, ¿de acuerdo? Yo en mi caso he escogido estas dos herramientas para una mayor ayuda o una mayor confirmación de las entradas. Vale, ya he explicado esto de la temporalidad, ahora vamos a ir a otra cosa. Nosotros no vamos a estar buscando aquí en el par de Bitcoin y mirando la pantalla a ver lo que pasa, ¿no? No, esto no funciona así, esto es mucho mejor. Nosotros, si nos vamos aquí a este relojito de alertas, bueno, yo ya tengo creada una, pero la voy a quitar para crear una alerta, una alarma con vosotros. Bien, simplemente nos vamos aquí a crear alerta y ahora prestar mucha atención, ¿vale? Condición, aquí tenemos que escoger el indicador. Recordad que mucha gente lo deja así, como está, BTC USBT o el par que tenga aquí puesto, y no sirve. Aquí hay que escoger el indicador en el que queremos poner la alerta. Nosotros vamos a escoger el indicador Quotex Inversiones, que son las bandas de Bollinger. Siguiente pestaña, la dejamos tal cual, cualquier llamada a la función. Bien, notificar en la app, por supuesto. Aconsejo tener la app de TradingView en vuestro teléfono móvil para, aparte, si tenéis la ventana de TradingView abierta en el ordenador, también os va a sonar y os va a aparecer la alerta en pantalla. Después lo vais a ver, pero también es muy útil tener la notificación en la app. Mostrar cuadro emergente, más opciones. Yo tengo puesto reloj de alarma, tenéis diferentes alarmas, y que suene una vez. Podéis escoger 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 minuto. Yo lo tengo así, cada uno que lo ponga como quiera. Aquí le podéis poner un nombre. Creamos otra cosa, ya que estamos con esto, para que lo tengáis en cuenta. La alarma se os va a crear para esta temporalidad. Quiere decir que si cambiáis a 15 minutos, debéis de poner una alarma a 15 minutos. No sirve la misma. Vemos que ahora, si desplegamos aquí, ya tenemos la alarma configurada. Ahora mismo la alarma me va a sonar tanto en el teléfono como aquí en pantalla. Bueno, vemos que ya me ha arrojado la primera. El teléfono también ha sonado, no sé si lo habéis escuchado. Vale, bien, pues esto es lo que me va a aparecer. Vemos aquí ADA, USBT, long, 5 minutos. Vamos a ver ADA. Es posible que esta ya sea pasada. Aquí recordad, cuando pongamos el nombre del par, escoger el exchange en el que trabajáis. Yo, como trabajo con BingX, escojo BingX. Otra cosa que quería comentarles, a ver si carga la página. Mirar, esta ha sido ya pasada. Bueno, pasada de nada, de hace 10 minutos. Miradla aquí, ADA USBT. Me aparecen aquí en pantalla también.
De todas formas, aparte de aparecer en pantalla, si tenemos la alarma configurada, me va a aparecer y me va a arrojar un sonido. Eso es, bueno, lo bueno y lo maravilloso que tiene este indicador de bandas de Bollinger, ¿vale? Aparte de que no me va a dar solamente alarma para Bitcoin o para la moneda en la que estemos, sino me va a dar alarma para cualquier moneda de las que tengamos configuradas en el indicador. Bien, vamos a ver aquí ADA cómo estamos. Y aquí es donde yo puedo hacer un análisis. Como ya sabéis, en las bandas de Bollinger lo que hacemos es operar después de una rotura, operar en el sentido contrario. Bien, vamos a ver cómo se está comportando esto. Vale, parece que hay una pequeña recuperación. Y aquí es donde yo quiero hacer un poco de hincapié en estos indicadores. El volumen, en este caso volumen vendedor, vemos que está en aumento. Volumen vendedor en aumento. Podríamos entrar aquí en long viendo que el volumen vendedor está en aumento. Podría ser, pero es muy arriesgado. Vamos a ver la fuerza, que también tenemos el indicador de fuerza. Fuerza, ahí la tenemos. ¿Qué vemos aquí? Vemos un incremento de la fuerza bajista porque es de color rojo. Esta es la fuerza alcista de color verde. La fuerza de color rojo es fuerza bajista, en este caso creciente. Y cuando se forma de color naranja es que está perdiendo fuerza. Es un tono más bajo que el rojo y es muy fácil de identificar. Rojo es que hay mucha fuerza o está en aumento, y el color naranja es que se está perdiendo esa fuerza, en este caso fuerza bajista porque es tono rojo. De verde también tenemos dos tonos. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Aquí se ve bien. Bueno, y aquí mejor. Tenemos dos tonos. Fijaros, estas tres primeras barras es un tono verde más oscuro y después se forma un verde más clarito. Si marcamos así, fijaros, estas tres barritas es un verde oscuro y me indica que la fuerza alcista está en aumento. Pero sin embargo, aquí veis que tiene un color más claro. No sé si lo veis bien. Si lo estáis viendo desde el teléfono móvil, no lo vais a ver bien. Y me indica fuerza decreciente. Vale. Creo que los indicadores ya están, aparte ya están explicados, ¿vale? Bueno, ahora mirad lo que está sucediendo porque esto es lo interesante. Tenemos que ver esto. Esto es lo que tenemos que ver para hacer una entrada. Tenemos que ver que la fuerza bajista va disminuyendo y como vemos, esta vela, dependiendo de cómo cierre, ya podríamos hacer una entrada en long. Esta barra que vemos aquí naranja, todavía es esta vela que se está formando, así que todavía no vamos a entrar. Si sube hasta aquí ahora mismo esta vela y nos perdemos la operación, pues no pasa nada. No podemos echar las manos a la cabeza y decir, uff, vaya entrada que me acabo de perder. No, no podemos tener esa mentalidad. Pensar que cada segundo en el mercado son oportunidades y no podemos entrar en todas. Vale, que quede claro. Dependiendo de cómo cierre esta vela y de cómo veamos aquí la fuerza, entraremos o no entraremos. Por el momento quedan 3 minutos con 30 de vela. Veremos a ver cómo cierra esta vela. Y dependiendo del cierre de vela, aquí ya veremos si esta barra naranja se convierte en una barra roja del mismo tamaño a la anterior, o más grande o más baja. Si se queda por estos niveles por donde está, ya me indica que la fuerza se está perdiendo, porque sería, vamos a quitar esto, sería lo que estamos aquí viendo en pantalla. Pasaríamos de, ahí se ve más claro. Si cierra por esos niveles, que quedan 2 minutos y pico de vela, estaríamos ya ante una fuerza bajista decreciente. Por otra parte, mirar el volumen cómo se está comportando. Ha pasado de ser un volumen creciente a ahora mismo estar en este color azul que os comentaba antes, que es donde hay mayor número de compras que de ventas, lo que me está indicando una recuperación. Quedan ahora mismo 2 minutos de vela. Vemos que mirar cómo ha subido. Normalmente en las bandas de Bollinger es lo que buscamos, pero yo con estos dos indicadores quiero dar un paso más allá, esperar el cierre de vela y esperar a ser posible un retroceso. Un retroceso siempre y cuando tenga estos dos indicadores favorables, es decir, que la fuerza sea decreciente y que no me aparezca aquí más volumen vendedor. Aquí me da igual que me salgan barritas de color azul que de color verde. Para mí es positivo. Lo que sería negativo sería que de repente me apareciese aquí otra barrita de color rojo, porque significaría que la gente sigue vendiendo. Otra cosa a tener en cuenta, que no os lo he explicado antes, sobre el tamaño de las barras, a ver si me da tiempo a explicarlo antes de que cierre la vela, queda 1 minuto. Estas barras de un gran volumen hay que intentar evitarlas. Estas, vamos a ver, esto es volumen normal, volumen
de minoristas como nosotros, pero hay ciertas barras de volumen que no son producto de inversores minoristas, como viene a ser, por ejemplo, esto, cuando llega a un nivel de la mitad de este canal para arriba, cuidado porque ahí ya no están operando minoristas, sino bancos, instituciones. Mirad esto, mirad. Yo cuando veo esto y veo esto aquí abajo, esta fuerza desmesurada, cuando veo este volumen descomunal, ya me da igual lo que esté pasando en las bandas de Bollinger, yo ahí ya no voy a operar, ¿vale? Necesitamos un volumen normal, bien, vale. Ahora tenemos lo que estábamos buscando, vemos que todo cumple, entonces ahora que esperamos un retroceso de vela para entrar, si el mercado nos lo da. Si no nos lo da, por las circunstancias que sean, no pasa absolutamente nada, esperamos otra operación. Esto ahora mismo igual se pone a subir y ya no nos da tiempo a entrar. ¿Pasa algo? No pasa nada. Esperamos a buscar otra oportunidad, no pasa nada. Ahora si el precio, esta vela, baja, simplemente con que baje a la mitad de la anterior, yo ya haría la entrada. Justamente en este punto haría la entrada. Si baja aquí a la mitad, si no, no hago la entrada. Vemos que abajo lo tenemos todo favorable para entrar, pero necesitamos un retroceso. ¿Para qué son los retrocesos? Los retrocesos son para tomar una mejor posición. Seguimos esperando ese retroceso. Aquí es donde entra mucho en juego las emociones, ¿vale? Fijaros, entran en juego mucho los sentimientos. Si estamos siguiendo una estrategia, no podemos dejarnos llevar por las emociones. Si estoy esperando un retroceso, pues esperamos al retroceso. Si se da el retroceso, entramos. Si no se da el retroceso, no entramos. Y vamos a buscar otra operación, no pasa nada. Si nosotros tenemos ya hecha una lectura de los indicadores, como tenemos aquí el volumen, la fuerza, y estamos esperando, vale, nos preparamos, estamos esperando ese retroceso para entrar, pues entonces no podemos dejarnos llevar por las emociones. Y si voy a hacer esa serie de vídeos operando en vivo, no es por el hecho de que veáis cómo hago crecer una cuenta, es para que veáis cómo podemos evitar quemar cuentas. Que es que veo mucha gente que dice, es que quemé una cuenta de no sé cuántos cientos de dólares, es que no sé qué, es que, a ver, quemar una cuenta por una mala gestión de capital y de riesgo, es que no se puede permitir, no se puede permitir. Mi recomendación para aquellas personas que todavía no controlan sus emociones es primero que aprendan a controlar esos impulsos. Yo me atrevo a decir que es lo más complicado del trading. Lo más complicado del trading, controlar las emociones. Soy el primero que lo dice. Y el primero que tiene que luchar muchas veces contra esa vocecita, ¿no? que te habla y que te dice, entra ya, entra ahora, no pierdas esta oportunidad. Pero no nos podemos dejar llevar por esas cosas porque al final es lo que nos hace perder dinero, ¿vale? Seguimos esperando ese retroceso, a ver si se da, si cae, donde justamente esa mecha que ha dejado sería un momento para entrar. Yo aquí no voy a hacer la entrada, simplemente voy a simularla, ¿de acuerdo? Ya que estamos en TradingView, los indicadores siguen favorables, tanto la fuerza como el volumen. Bien, este sería nuestro punto de entrada, ahora sí, que ha retrocedido ahí un poco. Y ahora vamos a ver un poco la gestión, que es algo que también, como digo, la gente suele fallar. A ver, yo he entrado aquí porque, fijaros que no es lo mismo entrar aquí arriba que entrar donde hemos entrado nosotros, o donde hemos simulado esta entrada, ¿vale? Esperaba que fuese más o menos a la mitad de esta vela, no ha llegado a la mitad, pero bueno, más o menos nos sirve para entrar. Bien, tenemos de momento todo a nuestro favor. La fuerza sigue siendo descendente, no hay nada que nos indique que el precio vaya a seguir bajando. De todas formas, no todas las operaciones van a ser ganadoras, ni tampoco todas perdedoras. A ver, lo vais a ver bien cuando empecemos a hacer los directos. Vamos a ver muchas operaciones perdedoras y también vamos a ver operaciones ganadoras. Pero lo que importa es el balance cuando llevamos 1000 operaciones, 500, 800 o un año entero operando y decimos, bueno, vamos a ver, vamos a coger nuestra hoja de Excel, vamos a revisar las operaciones y decimos, bueno, pues tenemos un 65% de operaciones acertadas frente a un 35% de operaciones perdedoras. Entonces ahí es donde decimos, le estamos ganando
al mercado, ¿vale? Bien, lo que os comentaba, la gestión de riesgo. Bueno, yo no recomiendo, sobre todo a la gente que está empezando, no entrar con un apalancamiento superior a 5x. Luego ya aquellas personas que llevan ya más tiempo haciendo trading, entonces sí, entonces podéis subir el apalancamiento a 7x, 10x, más de 10x ya no lo aconsejo a nadie, ni a los más experimentados, ni a los que comienzan de cero, a nadie. No, porque a más de 10x para mí es una locura. 10x ya es mucho, ya está bien, parece poco, pero pensar que estamos multiplicando por 10 nuestro porcentaje de ganancias, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, a la hora de marcarnos nuestro stop loss o nuestro take profit, siempre hay que buscar zonas donde el precio ya haya actuado de soporte, de resistencia. Vemos aquí una zona de soporte, zonas de resistencia hay muchas por aquí. Estamos viendo esta zona que tenemos aquí muy fuerte. Yo creo que es la zona ahora mismo más negociada. Ahí la tenemos y vemos que en esta zona primero el precio actuó de soporte y ahora aquí actuó de resistencia y no deja subir el precio. Entonces sabemos que nos tenemos que mover entre esos dos niveles. Algo importante, si no sabéis manejar soportes y resistencias, no operéis ni en esta estrategia ni en ninguna. También os lo digo. Yo ahora mismo, mirar, estoy en negativo. ¿Y qué? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si vamos con un apalancamiento pequeño de 5x, no tenemos de qué preocuparnos. Si esto es el soporte, lógicamente no vamos a poner el stop loss pegado al soporte. Le dejaremos un poco de margen, ¿vale? Y el take profit ya depende del objetivo que nos queramos marcar. Aquí tenemos una zona también. La voy a marcar. Veis que aquí he hecho un punto mínimo. Entonces ahí también podíamos marcar una pequeña zona. No es una, digamos que una zona de resistencia importante, pero sí que puede ser importante para cerrar la operación, ¿por qué no? O incluso si vemos que rebota con fuerza, podemos alargar hasta el siguiente nivel. Y si queremos seguir con la operación abierta, tenemos aquí otra zona también de interés. Bueno, vemos que aquí nos arroja otra alerta, en este caso de XRP. No le vamos a hacer seguimiento porque estamos con esta otra operación, pero en los lives es así como vamos a hacer. Vamos a abrir una operación, lógicamente no aquí, lo vamos a hacer en BingX. Seguramente lo que haga es tener BingX en pantalla y TradingView en el teléfono móvil para poder verlo todo en pantalla completa, o quizás tenga varias pestañas aquí. Ya veremos a ver cómo hacemos. Ahora de momento, como es solamente para la explicación de la estrategia, simplemente vamos a dejar correr.
Bueno, y por fin parece que está empezando a romper hacia arriba después de unas cuantas velas, así que este hubiera sido nuestro punto de cierre. Esta operación no ha salido como yo esperaba tampoco. Esperaba que a la tercera vela, como mucho, ya hubiéramos roto. Sin embargo, se ha quedado lateralizando un poco, habéis visto, ¿no? Por eso digo que la psicología no sirve para todo el mundo, ¿vale? No todo el mundo sirve para hacer trading y esperar, pues bueno, yo porque he avanzado el vídeo hacia adelante, si no, velas de 5 minutos, pues mirar, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutos de operación. Ya os digo, porque estoy avanzando para adelante, pero bueno, aquí esta mecha ha tocado prácticamente esta zona que habíamos marcado antes, así que ahí sería nuestro punto de cierre. Como veis, no ha bajado ni a buscar el stop loss que teníamos aquí. Yo siempre le dejo un poco de margen siempre que vemos una zona de soporte o de resistencia importante, y bueno, esto puede ahora que sea un punto en el que empiece a coger inercia hacia arriba o no. Básicamente me gusta asegurar ganancias, rascar un poco el mercado, bien en esta zona de soporte o bueno, aproximada, que es donde ha tocado la mecha, pero también cabe la posibilidad de que esto vaya dándose la vuelta y buscando tendencia alcista. Por el momento, si nos fijamos, vemos que el volumen está bastante igual, no hay nada fuera de lo común. Hay ventas, hay compras, hay indecisión, o más bien igual número de ventas que de compras. Así que está bastante indeciso. Aquí abajo, cuando se pone también de color gris, como es esta zona o como es esta zona, estas zonas que se ponen de color gris suelen ser zonas también donde no está muy clara la fuerza, o más bien no hay fuerza, ni fuerza alcista ni fuerza bajista, y es ahora mismo, pues bueno, en ese punto donde hemos caído aquí en esta lateralización. De todas formas, vemos que tiene la intencionalidad de retomar hacia arriba. Quiere decir que la lectura que hemos hecho en los indicadores no está mal hecha. Aquí, como habíamos comentado antes, había mucho volumen vendedor, hasta aquí peligro. En el momento que se forme la primera barrita de color azul, es algo que también tenéis que tener en cuenta. Mirad, esto no lo he explicado antes, pero es también, pues bueno, un pequeño truquillo, sobre todo para aquellos que hacen scalping. Yo, como os digo, opero en 15 minutos y opero así, pero si queréis hacer operaciones de scalping de estas de entrar y salir a la vela siguiente o a las dos velas, pues podéis hacer esto, esperar después de un volumen en una dirección, en este caso bajista, una barrita que me diga que se ha acabado esa presión bajista. Por ejemplo, esta barra me está diciendo que está viendo igual número de compras que de ventas. Coincide exactamente con esta vela de martillo invertido, que no es un patrón de reversión. Aquí debería de haber un martillo normal, entonces sí, sería una mayor confirmación. Sin embargo, no es un martillo normal, es un martillo invertido. Este es un patrón más bien de vela para hacer una operación en short, no aquí. De todas formas, ya veis que han tenido 3 velas, contando la vela del patrón, en total 3 velas alcistas, con lo cual para hacer una operación de scalping también está perfecto. Yo en mi caso prefiero más hacer trading, aunque sea en 5 minutos, que scalping, aunque veremos a ver en los directos, para que no se hagan muy aburridos, es posible que también haga operaciones de scalping de este tipo, que sería entramos cuando se forme esta barrita azul, mirando siempre qué patrón. Yo en este patrón puede que no haya entrado, aunque se haya dado la vuelta, ha habido un rebote, pero no es un patrón para tener en cuenta este, ¿vale? De los patrones de velas también tengo bastantes vídeos por ahí en el canal, echarle un ojo a todos. Y bueno, esto tiene pinta de seguir subiendo. Nosotros aquí, como os digo, en este mechazo de aquí ya hubiese cerrado la operación, sería mi objetivo, ya que hemos tocado esta zona aproximada, ¿vale? Esto es un área, no tiene por qué ser aproximado, ¿vale? Estos son áreas. Ha llegado al área que yo esperaba llegar y como vemos también ha respetado el stop loss, aunque lo hubiésemos puesto en la misma área de soporte, lo hubiese respetado. No obstante, como os digo, si entráis con poco apalancamiento, dejarle un poco de margen para que no venga una mecha de estas y os saque fuera de la operación, ¿vale? No merece la pena. Y bueno, para el caso contrario, que sería roturas por la parte superior de la banda, sería el caso contrario. Ahora mismo no os lo puedo explicar porque todas las alarmas que me están enviando son todas para long.
quiere decir que todas las criptomonedas están rompiendo la banda inferior de Bollinger. Entonces no puedo poner el ejemplo, pero sería todo lo contrario. Serían casos similares a este. Bueno, este no es un caso para entrar, como os digo, cuando veáis velas de este tamaño, pues nada, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, esto sí ya me gusta más. Bueno, aquí lanza de todo un poco, BNB Short, CRO Long, XLM Short y Algorand Short también. Bueno, el ejemplo este que os pongo. Bueno, voy a desactivar la alarma esta para que no me interrumpa más. No hace falta desactivarla, ¿vale? La pausáis, simplemente venís aquí al stop y la pausáis. Si os vais a dormir o lo que sea, para que no os moleste. Después, al día siguiente, cuando os pongáis a hacer trading o scalping, simplemente venís aquí, le dais aquí al play, a reiniciar, ¿vale? Este botoncito de play y listo, ya está. No hace falta andar quitando ni poniendo. Vale, este es el caso contrario. Mirad, rotura de vela. Aquí seguramente la alarma nos arrojará, aquí en Cardano, como estamos, una alarma. Entonces tenemos que fijarnos en lo que está pasando abajo. Vemos volumen pequeñito, no hay nada raro como puede pasar aquí, ¿vale? Que es un volumen demasiado grande para ser minorista, ¿vale? Entonces hasta ahí todo correcto. Nos fijamos abajo, ¿vale? Nos fijamos abajo y vemos como aquí hasta ahí creciente. Entonces, si nos da tiempo a anticiparnos y poder coger la operación antes de que se empiece a reducir, antes de que la fuerza empiece a disminuir, pues sería el punto de entrada. Yo, como os digo, espero a que me dé esa confirmación de una barra al menos de disminución de fuerza, que sería esta vela, y sería al cierre de esta vela, ¿vale? Normalmente ya os digo que esto cambia mucho la manera de operar que teníamos, bueno, que yo tenía hasta ahora en las bandas de Bollinger. No quiero decir que esta sea mejor estrategia ni peor, ¿vale? Simplemente es la estrategia que estoy usando ahora y la que voy a compartir con vosotros en los directos. De todas formas, sobre la marcha seguramente se vayan modificando cosas y demás. Añadiendo indicadores, bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, si vemos que hay una barra que se forma inferior a la anterior, ya nos está indicando que la fuerza está decreciendo. Sería justamente esta vela. Entonces, al cierre de esta vela es donde nosotros entraríamos para hacer nuestra operación. Pondríamos aquí nuestra posición corta. Como os digo, si usamos poco apalancamiento, no tenemos por qué tener problema, o al menos si es que no somos capaces a levantar la cuenta hacia arriba y hacerla crecer, tampoco la vamos a hacer perder, ¿vale? Ni vamos a quemar ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque estamos jugando, digamos que con porcentajes muy pequeñitos. Yo, por ejemplo, en cada operación intento entrar con un 1, un 2, un 3% de mi capital total que tengo para hacer trading, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tengo un capital de 5.000 dólares, por ejemplo, en el streaming o en los vídeos de streaming que voy a hacer, bueno, dependiendo de la audiencia que tengan, ¿vale? De momento voy a hacer uno, no sé cuándo, y si tiene mucha aceptación, pues seguimos con los vídeos en directo. Y lo dicho, yo si por ejemplo tengo 5.000 USBTs, bueno, o 5.000 VST, que es la moneda de la cuenta demo que nos ofrece BingX, empezamos a hacer operaciones con 5.000 VST, pues yo me pondría operaciones de 100 dólares. 100 dólares por operación. Yo no hago locuras de esas de venga, pues si tengo 5.000 dólares voy a poner los 5.000 y con 125x y venga, que sea lo que Dios quiera. Luego, claro, quemas la cuenta y dices esto no funciona, esto es una estafa, esto no sé qué, esto no sé qué más. No, no es una estafa. Es que no supiste gestionar el capital, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. Pero bueno, eso lo vais a ver más bien en los directos, se va a ver todo mucho más claro. Aquí no estoy operando, ya veis, aquí simplemente estoy pues explicando un poco cómo va a ser todo, ¿vale? Por eso este vídeo se está alargando un poco más de la cuenta, pero nada más. Sobre la gestión de riesgo, que aparte de entrar en cada operación con un 5% de mi capital total, o menos, o un 2 o un 1, dependiendo, cuanto menos mejor. Cuanto más capital tengamos, podemos hacer una mejor gestión de riesgo y poner en cada posición menos capital. Entonces también vamos a poder tener un mayor control del take profit y el stop loss sin que el mercado nos saque fuera, haciéndonos perder mucho dinero. Si, como digo, nosotros entramos aquí abajo, aquí le damos un margen racional, no lo dejamos aquí pegado, ¿vale?
Y el take profit lo mismo, aunque yo suelo cerrar muchas operaciones manual. Y si no, también nos podemos poner, pues como he explicado antes, buscamos este tipo de zonas, en este caso de soporte, y cuando el precio llegue a esa zona de soporte será cuando cerremos la operación, que en este caso sería aquí. Yo creo que ha quedado bastante claro por dónde van a ir los tiros de los directos y demás. Tengo que reconocer que el post que había subido a la comunidad sobre qué os parecía esta iniciativa ha tenido mucha aceptación, muchos likes, muchos comentarios. La verdad que parece que ha despertado interés. Veremos a ver si después, llevado a la práctica y en los vídeos, a ver si sigue igual. Ya intenté en otra ocasión hacer vídeos en directo, debo tener 3 o 4 por ahí, y lo que ha pasado es que no los veía nadie, y como no los veía nadie, pues dejé de hacerlos. También es verdad que por aquel entonces el canal tenía unos 3000 seguidores, y ahora ya somos, pues no lo sé, creo que 11.000 y pico, o por ahí. Entonces, bueno, las cosas han cambiado bastante, somos más. La comunidad de Telegram también es una comunidad muchísimo mayor de la que era antes. Y bueno, ya os iré avanzando, sobre todo por el grupo de Telegram, cuando voy a empezar a hacer los streaming. Recordad estar unidos al grupo de Telegram, porque si no, no os vais a enterar. O al menos darle a las notificaciones para que os avise cuando empiezan los streaming. Voy a intentar hacerlo a una hora que se ajuste con la mayoría de países para que puedan entrar la gran mayoría a verlo en directo, y los que no pasa nada, lo podéis ver después en diferido, porque no voy a borrar ningún vídeo, ¿vale? Bien, ya he dicho esto, amigos, el vídeo de hoy ha sido un poco pesado, lo sé, pero quería dejar claras ciertas cosas, ¿vale? Bien, me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo. ¡Chao!